El 17 de diciembre de 2014, el presidente de Estados Unidos, Obama, resolvió o anunció la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un proceso que ha tenido muchas idas y vueltas, y acá recibimos en Ciudad Viva a quien ha sido testigo privilegiado de parte de ese proceso, justamente en ese momento, pero con mucha actualidad. Ariel Bergamino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Ciudad Viva. Gracias a ustedes y un placer estar con ustedes acá. Porque además presentaste un libro que lo muestro acá, ¿no? Una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI de Cuba y Estados Unidos. No sé si podemos ver la imagen, una imagen que además lo pinta por sí sola, Sí. esas puertas descascaradas, esas paredes viejas, ¿no? Todo lo que ha sido Cuba y lo que es ahora. Un tema además vigente porque bueno, justamente hoy está comenzando la Cumbre de las Américas. Exactamente. Y el lío ha sido, ¿se invita a Cuba o no? Porque ya sabemos que Venezuela y Nicaragua no están invitados, porque la sede además es en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Cuba? Si será vigente el tema del libro, ¿no? Sobre esta temática se conoce poco y se habla menos. Sin embargo, es importante. Como tú bien dices, hoy se está abriendo una cumbre de las Américas que se supone es la instancia más importante de encuentro y diálogo entre los jefes de Estado y de gobierno de la región. Y sin embargo, parece una fiesta condenada al fracaso, ¿no? Es decir, aún está comenzando y aún no se sabe quiénes van y quiénes no van. Todo que porque ser el tema central, ¿no? Claro, los invitados y no los temas. Ahí está, la atención está centrada en quién va y quién no va. Parecería poco se conoce de la temática, de las expectativas. Y esta gran polémica que hay sobre quién va y quién no va se debe a que los anfitriones, Estados Unidos, decidieron no invitar a 3 países, ¿no? Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, el gran lío está con Cuba, ¿no? Es decir, porque bueno, algunos, por cierto, estos países no van a ir, pero algunos otros países de la región han dicho, bueno, si una cumbre con exclusiones no es cumbre, y por lo tanto nosotros tampoco vamos, ¿no? Y por otra razón ajena... México dijo, si no invitan. Y Bolivia lo mismo. Y Brasil, por otras razones, tampoco va a asistir. Entonces, una cumbre sin México, sin Brasil, y con otros excluidos, bueno, es una cosa bastante diluida. Nosotros mismos, aún no se ha anunciado oficialmente, que yo sepa, la participación del presidente. Seguramente va a ir, pero no sabemos a qué. Claro. Ariel, tú estuviste de embajador en Cuba en dos oportunidades, de 2009 al 2014, 2015 a 2017. Fuiste testigo privilegiado de esa, digamos, normalización de relaciones que ha sido tan conflictiva entre esa isla y el imperio que es Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a entender este proceso que se anunció con bombos y platillos? Fue como la gran novedad a fines de 2014 y parece que ahora se ha estancado. ¿Cómo fue en ese momento? La presencia de Obama, además, en Cuba. Sin duda. A ver, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos son una larga y sinuosa historia. En esa trayectoria histórica, bueno, el 17 de diciembre de 2014, los presidentes de Estados Unidos y Cuba simultáneamente anunciaron el inicio de un proceso de normalización de las relaciones. Y ese proceso, en fin, que estuvo precedido de negociaciones de tipo reservado, en los cuales la Iglesia jugó un papel fundamental. Bueno, ese proceso cobró un gran impulso en el año 2015, logró su cenit, digamos, en marzo del 2016, con la visita del presidente Obama a La Habana, ¿no? Pero ya a mediados del 2016 comienza a desacelerarse por múltiples razones. Esa desaceleración es más pronunciada, bueno, cuando Trump asume la presidencia de Estados Unidos y esa dinámica no ha logrado ser revertida en lo que va del gobierno de Biden. Por lo tanto, podremos decir que el proceso sí está desacelerado, se desaceleró, está detenido, pero no está quieto. Nunca, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos
y Cuba han estado quietas. Claro, ¿no? ¿cómo se explica que se mantenga ese embargo, ese bloqueo, pero que se habilitan a veces las remesas, que no se habilitan, los viajes que han sido en cuentagotas? Exactamente. Pero hoy la isla además está en otro proceso bien Naturalmente, distinto. para entender esto, por lo menos desde la mirada cubana, hay que entender el carácter caribeño, insular de Cuba, su carácter, su carácter multirracial, multicultural, su diversidad religiosa, su trayectoria política. La historia de Cuba es una historia, la historia política de Cuba es una historia de levantamientos, de cuartelazos, ¿no? Es una historia bien diferente a la nuestra. Es una Cuba, exuberancia caribeña. Sí, ¿no? Carpentier, un escritor cubano, decía que, bueno, que la literatura caribeña, intentando explicar el fenómeno de lo real maravilloso, decía, bueno, nuestra literatura es exuberante porque nuestra vida es exuberante. Claro. Y es así, esa exuberancia caribeña está en todo. Tú decías que el vínculo que nunca se cortaron del todo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Siempre hubo en alguna instancia, ¿no? En algún momento y en alguna instancia, siempre hubo contactos. Y algunos acá, en nuestro país, hace muchos años. ¿Cuando estuvo de visita al Che? Sí. En la década del 60. En la década del 60, acá hubo algunos contactos, ¿no? Es una historia casi novelesca en algunos aspectos, casi novelesca. ¿Y por qué? Es decir, hoy, ¿qué importancia tiene Cuba para Estados Unidos? También tú que viviste de ahí podés palpar también lo que decía la gente, ¿no? Pero si ya no tiene tanta relevancia, ¿qué es? ¿La piedra en el zapato de un Estado como el de Estados Unidos que no está mirando a la región? Es verdad que Cuba ha perdido importancia geopolítica en el mundo actual, ¿no? Ha perdido, ¿no? Y que por primera vez en sus 500 años de trayectoria histórica, Cuba está sola, ¿no? 400 años colonia mimada de España, 50 años de república boba, dependiente de Estados Unidos, bueno, luego un proceso revolucionario, ¿no? Que también como tal, porque uno cabe preguntarse, ¿cuánto dura una revolución? ¿Dura 60 años? Cuba está sola, ¿no? Estar sola tiene sus inconvenientes enormes. También tiene alguna ventaja. Es verdad, Cuba ha perdido importancia. Sin embargo, hay un Estado en Estados Unidos donde la diáspora, la colonia cubana es muy importante y es decisiva en los procesos electorales. Y es un Estado decisivo en la definición de las elecciones de Estados Unidos, la Florida, ¿no? Ahí, bueno, hay una diáspora cubana potente en términos electorales, potente en términos económicos, ¿no? Y bueno... que mayoritariamente, corregime, está en contra de lo que es el régimen cubano, ¿no? A ver, sí, pero también esa diáspora es muy dinámica, ¿no? ¿Por qué Obama pudo hacer lo que hizo en el año 2014? ¿Por qué pudo abrir? Bueno, porque Obama ganó las elecciones de Estados Unidos y ganó en la Florida sin el voto de la colonia, de la diáspora cubanoamericana. No les debía nada. Por lo tanto, y tenía espaldas anchas, ¿no? Entonces, bueno, pudo iniciar una apertura tenue, porque el bloqueo, el embargo, es un entramado de leyes, de decretos, de órdenes ejecutivas, que es muy difícil de desarmar de un día para otro. Claro. ¿No? Y hay que tener mayorías parlamentarias que Obama no tenía. Claro. Ariel, en el libro, y a mí me gustaría, no sé si esto te genera problemas o no, pero digo, que el freno de esta normalización de relaciones, ¿no? También vino de adentro de Cuba. Sí.
En mi modesta opinión, sí. ¿En qué sentido lo planteás? Creo que de la misma forma que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos significó es decir, que las políticas de Obama fueran congeladas, revertidas, derogadas, algunas de ellas, ¿no? Yo percibo que un proceso de reformas que se inició en Cuba allá por el año 2008, 2009, 2011, precisamente comenzó a perder fuerza también a mediados del año 2016, ¿no? Por una dinámica interna cubana, ¿no? Por esto que mencionamos hace un rato, ¿no? ¿Cuánto dura una revolución? ¿No? Entonces, bueno, acá hubo un proceso que hubo también un contexto internacional poco favorable, entonces todo esto incidió en que este proceso de normalización esté hoy anunciado hace ya 8 años, hoy esté detenido, pero no está quieto. ¿Por qué decís que no está quieto? Porque, bueno, en primer lugar, porque siempre, como decíamos hace un instante, pese a tener relaciones diplomáticas interrumpidas durante la segunda mitad del siglo XX, siempre hubo contactos, a algún nivel, ¿no? Segundo, porque, bueno, incluso en las últimas semanas Biden ha anunciado algunas medidas, casualmente respecto a comunicaciones, conectividad, transferencias de remesas y demás, ¿Cómo no? que parecería, bueno, que son muy insuficientes, por cierto, están muy lejos de significar la desestructuración del embargo, pero bueno, alivian un poco la difícil situación económica que está atravesando Cuba, muy difícil. Incluso el restablecimiento de los vuelos, y esto fue a mitad de mayo, Sí, hace 15 días, hace poco 15, incluso 20 días. se anunció todavía. Pero ni siquiera ha vuelto a lo que era con la época de Obama. Creo que no. No, todavía creo no. Que no. Creo que no. Creo que le falta, porque como bien dice Juan González, que es el principal asesor de Biden en su política hacia América Latina, Biden no es Obama. Claro. Biden no es Obama, incluso en términos de respaldo electoral y de volumen político y de espaldas políticas. Claro. Y no olvidemos que en noviembre de este año se realizan elecciones de medio término en Estados Unidos. Son muy importantes, se renueva buena parte del Congreso estadounidense. Y no viene muy bien la cosa para el gobierno estadounidense. Por lo tanto, creo que Biden está bastante atento a lo que pueda pasar ahí. Tenemos que cerrar y nos quedan bien pocos segundos, Ariel, pero me gustaría, con todos los años que estuviste en Cuba, ¿cómo ves en el proceso en que se encuentra Cuba ahora de cara a lo que se viene, ¿no? Ya con una Venezuela que no lo tiene tan fuerte de aliado, con una situación de mundo que es bien diferente? Yo quiero a Cuba. Forma parte de mi vida, en múltiples aspectos, ¿no? Y desde hace muchos años. Sin embargo, me preocupa la situación en que está y me duele, ¿no? Creo sinceramente que en todo presente hay varios futuros posibles. El presente de Cuba es muy, muy, muy complicado. Y yo espero que Cuba pueda elegir por sí sola el mejor futuro posible. Y en ese sentido también a veces me pregunto, bueno, ¿qué podemos hacer la comunidad internacional, ¿no? para crear un clima favorable a que Cuba, que no es un país perfecto, los países perfectos no existen, pueda hacer su propio camino, ¿no? Que tendrá luces y sombras, sí, como todos, ¿no? Como todos, ¿no? Vamos a terminar esto con cierta provocación, ¿no? Cuba no es, en fin, ese paradigma en el cual creen o se identifican muchos de mis compañeros de la fuerza política a la que yo pertenezco. Cuba no es eso. Cuba tampoco es lo que se dice en los editoriales de los domingos del País. Bueno,
Habrá que leer el libro, visitar Cuba, acercarse un poco más al proceso, ¿no? Claro que sí. El libro se presenta el próximo miércoles. Bien, el miércoles, es verdad, el miércoles 8. A las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales. Serán sus comentaristas Rodolfo Nignoboa, quien no necesita presentación, Mario Vergara, quien tampoco necesita presentación, pero que es Mario Vergara, del Frente Amplio y muy vinculado también a clases, ha dado clases, ¿no? Profesor invitado, docente invitado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana desde hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, un colega de ustedes, de origen uruguayo, Fernando Rasberg, residente en Cuba, corresponsal de la BBC y de la Radio Televisión Sueca en aquel país desde hace muchos años. Y bueno, y una joven periodista, Sofía Cortis, y quien habla. Ariel Bergamino, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, suerte en la presentación. El libro se lee muy fácil y didáctico, con una vista privilegiada, que eso era lo que de alguna manera también lo enriquece, ¿no? Sabiendo todos esos entretelones, viviendo desde allá de Cuba. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una